El dron profético adicional se titula Las 70 de las 70 define 2300. La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 tiene una importancia vital. Jesús como el centro de la profecía define claramente los tiempos proféticos. La profecía de los 2300 días, Daniel 8:14 dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado, es el santuario celestial restaurado. Al terminar aquel periodo oscuro de la iglesia de la Edad Media en la que el santuario celestial fue echado por tierra, literalmente olvidado, entre 1798 y 1844 comenzó el tiempo del fin. Dios le dice a Daniel 12:4, Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia humana y su tecnología aumentó indudablemente, pero también el conocimiento de Dios en las profecías. El tiempo del fin se ha caracterizado por el cumplimiento de todas las señales de la segunda venida de Cristo, lo cual nos alerta de que está muy cerca. Te invito entonces a abrir tu Biblia en Daniel el capítulo 9, versículo 24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y el 25, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69. Y después, obviamente, a la semana 70, se quitará la vida al Mesías. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Confirmará el pacto a muchos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Será talada. En el año 457 a.C., Artajerjes I, hijo de Asuero, rey de Persia, emitió un decreto para la restauración de Jerusalén. Contando esas 7 semanas primeras, son 49 años, llegamos al 508. Allí, en ese año, estaba terminada la obra, prácticamente. A eso hay que sumarle 62 para que nos dé 69 semanas, y así llegamos al comienzo de la semana 70. En el año 27 sucedió el bautismo y ungimiento de Jesús. 3 años y medio después de su ministerio, a la mitad de la semana, justamente en el año 31 después de Cristo, los romanos crucificaron a Jesús. Jesús mismo lo había afirmado varias veces, pero en Marcos 1:15 él había dicho, el tiempo está cumplido, arrepentíos, y se refería a Daniel 9 y la semana 70. En esa semana se consumaría el sacrificio de los siglos, porque al caer Adán se había instituido el reino de la gracia, pero solamente sería establecido y confirmado en su muerte. Nosotros sabemos que aún en el Getsemaní le temblaba la copa al Señor, ¿no es cierto? Podría haber dicho, bueno, hasta aquí llegué. Los judíos ansiosos de un imperio terrenal esperaban el reino de la gloria, que en realidad será confirmado por Cristo en su segunda venida. En Apocalipsis 20 sabemos que luego viene el milenio en el cielo y que finalmente, una vez erradicado el mal del universo, se establecerá literalmente en la tierra el reino de los santos del Altísimo. Bueno, lo cierto es que los judíos de la época de Jesús no captaron la parte de la profecía que decía que el Mesías iba a morir, que iba a padecer. Cristo está sentado con su Padre en este momento en su trono, sacerdote sobre su trono, y nosotros con libre acceso al lugar santísimo del santuario celestial a través de la oración. ¡Qué maravilla! Jesús murió a la hora del sacrificio de la tarde del ceremonial judío, mientras el sacerdote de turno con el cordero en sus brazos preparaba el ceremonial del holocausto, sus pies trastabillando a tientas porque sus oídos aturdidos porque estaba en medio de un terremoto. Con sus ojos desorbitados captó que una mano invisible rasgó el velo del templo de arriba abajo. El cordero escapó. Claro, el verdadero cordero estaba pendiendo de la cruz. Había cesado el sacrificio y la ofrenda. Se había consumado el sacrificio y la ofrenda de los siglos. El verdadero cordero pendía de una cruz. ¿Y en aquella cruz se abolió su ley? No,
En la cruz quedó abolido todo ese ceremonial del santuario terrenal que anunciaba o apuntaba al verdadero sacrificio del Mesías y explicaba el plan de salvación, pues. Después dice, se confirmó el pacto a muchos. Israel como nación escogida, pasó a ser parte de algo muy diferente. Por causa del rechazo del Mesías, el Evangelio fue llevado a los gentiles, gente de toda tribu, lengua y pueblo. Pablo lo aclara muy bien en Efesios 2, 14 al 22. Explicó que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Jesús con su sangre hizo uno. Dice, de ambos pueblos hizo uno, por la sangre de Cristo derribando la pared de separación que había entre ellos en otro tiempo. Es decir, se trata de un Israel auténtico, el Israel de Dios, todos conciudadanos de una misma república, unidos por la sangre del Señor. Un mismo cuerpo, un mismo edificio, un templo santo. Después un príncipe que había venido a destruir la ciudad se refiere a la Roma imperial. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo. Los ejércitos romanos la cercaron y quedó arrasada, tal cual como había dicho Jesús, no quedaba piedra sobre piedra. Pero ningún cristiano pereció, porque en Mateo 24:15 Jesús les había advertido, cuando vieran la abominación asoladora, predicha por el profeta Daniel, huyan a los montes. Y así lo hicieron los cristianos. ¿Por qué esta profecía tiene una importancia vital para nosotros hoy? Porque al hallar la fecha definida de la muerte del Mesías, año 31 después de Cristo, partiendo del estudio de las 70 semanas, se confirma, yendo hacia atrás en el estudio, y se ratifica el inicio de la profecía más larga, la de los 2300 años de Daniel 8:14, que a su vez, como se trata del inicio del juicio investigador, va concatenado con el mensaje del primer ángel que advierte a la humanidad la hora del juicio ha llegado. De paso, la muerte del Mesías fue predicha con extraordinaria precisión 600 años antes, en la época de Daniel. ¿No es esto maravilloso? A su vez me lleva a meditar. Si alguien quiere agregarle o quitarle algo a la profecía, va a correr con graves consecuencias eternas, porque nuestro Señor mismo determinó los tiempos con total exactitud. Y en Apocalipsis 22 nosotros vamos a encontrar que si alguien agrega algo a la profecía, recibirá las plagas. Y si alguien quita, será quitado del libro de la vida. Aún está abierta la puerta de la misericordia. Pronto se cerrará. Aún está la posibilidad de que Jesús sea el centro de nuestro corazón, así como es el centro y el corazón de la profecía. Mientras, ya está en marcha el movimiento eternista del último bastión del cristianismo, el Espíritu Santo, obrando en fase final. ¿Y quién podrá contra semejante fortaleza?